Buenas tardes a todos. Bueno, no sé si la hora me han cambiado para que os sirva para poder descansar y relajaros y no prestar atención, o si al contrario me viene bien porque así no estaréis atentos a las cosas que digo y casi mejor, ¿no? Bueno, es un poco la broma. Bueno, espero que el contenido no sea demasiado pesado. Yo he estado muchas veces puesto, sobre todo de algunos de los alumnos que tenemos más jóvenes. He sido muchas veces alumno y he estado ahí en el otro lado y sé lo que supone hasta ahora, la verdad, tener que escuchar charlas, por muy buenas que sean. Pero bueno, intentaré compensar un poco con el contenido. Esperemos que valga. Bueno, yo, como lo habéis visto ahí en la presentación, en la primera portada, trabajo en el servicio, actualmente en el Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Creo que no se me ha escapado nada. Como veis, un nombre bastante rocambolesco. Mezclan muchas cosas. Yo trabajo en sanidad vegetal en estos últimos 5 años, puesto que somos funcionarios que al final vamos... yo trabajo en el Gobierno regional y al final vamos cogiendo plazas en función de las disponibilidades. Entonces, pues, aunque parezca un poco sorprendente que a lo mejor digáis qué hace aquí un chico que trabaja en temas de plagas, concretamente, vigilando... y soy el responsable de la parte de cítricos y frutales y uva de mesa y vid, pero ahora, como veréis, he tenido mis pequeños escarceos, digamos, he tenido intervenciones puntuales en muchos ámbitos que al final creo que me da un punto de vista bastante diferente a otros ponentes que están aquí, que desarrollan una labor más especializada y, por supuesto, con cargos de mucha más responsabilidad que lo que tengo yo. Pero sí que he tenido mucha relación con los agricultores desde distintos puntos de vista, como ahora veréis. Incluso también he colaborado algo en medidas de los planes de desarrollo rural, en diferentes medidas. Y mi tesis doctoral, que por eso también, en parte, creo que José Alfonso pues, quiso contar conmigo, al cual le agradezco enormemente que me haya invitado aquí, pues trabajé precisamente en las medidas de los planes de desarrollo rural de toda España, en el programa del 2007-2013, y particularmente todas las medidas que se habían aplicado en la región de Murcia. Y ahí tuve un colaborador que luego hablaré al final en el agradecimiento. Y os explicaré también, porque todo tiene que ver también en lo que hablamos de relevo generacional. Bueno, ¿qué trabajo realicé? Porque os digo que al final sí que he tenido mucha relación con cosas de conservación de suelo. Pues, por ejemplo, mis primeros años fueron en la Federación de Cooperativas Agrarias. Estoy hablando del sector privado. He estado trabajando directamente con agricultores y con empresas agrarias, asesorándoles, haciendo de formador, haciendo de inspector. Por ejemplo, cuando apareció la producción integrada, no sé si os suena, como ahora me imagino distintas orientaciones, ahora agrónomos y otros que no lo sean. Cualquier duda luego me preguntáis al final sin problema, Pero bueno, hay un sistema de producción que en España se promulgó durante, sobre todo, los años 90-2000, que era un sistema de gestión más sostenible o con reducción de fitosanitarios, que la producción integrada. Al principio se llamaba control integrado, y yo estuve certificando una gran superficie y trabajando directamente con muchos técnicos y agricultores del sector. Luego, aparte, también nuestra propia federación tenía mucha relación con los organismos oficiales, tanto regionales como nacionales, y participaba en muchas reuniones, puesto que, bueno, pues las cosas de medio ambiente eran un poco, entonces, en aquellos tiempos ni se prestaba mucha atención, ni había dinero ni nada, y entonces decían, oye, ¿quiere ir alguien a una reunión en Madrid de no sé qué? Y digo, venga, yo me apunto. Yo siempre me apunto a todo. Y así fue como empecé a hacer mis primeros escarceos en temas de conservación de suelos, porque veía a los agricultores, veía las fincas agrícolas y, por otro lado, pues he conocido algo de las políticas, ¿no? Y ahí es donde he empezado a ver qué se estaba haciendo en cada ámbito y qué dispar es a veces ambos ámbitos, el interés de cada uno de ellos. Luego, cuando ya me incorporé a la Administración, pues trabajé también bastantes años en el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica. Y concretamente estuve participando en un programa que era muy novedoso en aquellos tiempos, que era el programa de formación de asesores técnicos, que eso fue una demanda que hubo de la Unión Europea, que era para que los países tuvieran una cierta estructura de asesoramiento, de una especie de extensión privada, una extensión agraria. Es decir, que hubiese técnicos especialistas en condicionalidad, en buenas prácticas agrarias y de la tierra, como ahora le llaman, para que se trasladara eso a las explotaciones agrícolas y hicieran una agricultura con menos problemas, entre ellos la erosión. Pues yo me encargué de desarrollar ese programa de formación a esos técnicos nuevos que se empezaron a incorporar a las empresas para asesorar en esos temas.
También desarrollé la medida 111, que es una medida que tiene que ver con formación, información y transferencia tecnológica. Y esa medida la empecé a desarrollar y sobre todo lo que hacíamos eran cursos muy actualizados para los técnicos agrónomos como yo, pero que estaban todos los días a pie de campo y a veces se iban quedando soletos en algunas disciplinas, o había cosas de la Unión Europea que había que empezar a ponerse las pilas, como era esta, y entre otras, y yo estaba un poco haciendo ese eslabón, organizando cursos interesantes para ellos. Y os voy a poner algún ejemplo luego. También he trabajado muy poquito tiempo, pero he trabajado un poquito en un centro de investigación de dependencia autonómica, que es el Instituto Agrario de Investigación y Desarrollo Alimentario. Bueno, pues ahí trabajé en la OTRI. Bueno, y también he tenido relación con algunos proyectos de divulgación, de transferencia, y también colaboré, justo cuando me estaba marchando, con una medida que también ha sido bastante novedosa en este último PDR, que era la medida 16 sobre grupos operativos de la Agencia Europea de la Innovación de Agricultura. Pues más o menos empecé un poco a hacer el esbozo de lo que iba a ser luego la medida que se ha aplicado en la región de Murcia y que se está poniendo ya en marcha con proyectos concretos. En mis últimos años trabajo en sanidad vegetal, como os digo, pero sanidad vegetal, aunque parezca mentira, pero el manejo de plagas me ha servido para aprovechar conocimiento que tenía e interés que tenía por la conservación de suelo para unirlo. Y luego veréis cómo hay medidas de conservación de suelo, eminentemente de conservación de suelo, pero que tienen un impacto tremendo en lo que se llama ahora la conservación de los enemigos naturales que luchan contra las plagas y que a su vez nos va a permitir reducir los agroquímicos en las explotaciones agrícolas. Con lo cual, fijaros si tiene al final interdependencia una sola medida, la cantidad de posibles utilidades que tiene o de beneficios que tiene ambientales. También he tenido ya, y ese es un caso muy peculiar que os voy a comentar, habréis oído todos los que sois de España, habréis visto en las noticias el famoso caso del Mar Menor, que se están muriendo los peces, se ven ahí los peces dando bocanadas, que somos unos supercontaminantes. Bueno, pues voy a intentar poneros un poquito ahí el punto sobre la I de ese caso, ¿no? Porque tuve una intervención muy puntual, pero tuve una intervención directa en la que, para bien o para mal, pues se está aplicando ahora mismo una medida de conservación de suelo, porque en su día pues yo tuve, no sé si el valor o la locura, de decirlo en una reunión y de apostar por ella y ponerme mano a la obra. Me costó un pequeño disgusto, pero al final la pusimos en marcha. Y ahora se está empezando a ver los resultados. Aunque haya mucha gente allí, en mi tierra, que no la ve bien y que me la han criticado. Incluso algunas instituciones, por ejemplo, como mi propio colegio de agrónomos, pues han llegado a poner en tela de juicio en alguna jornada que ese tipo de medidas no valen para nada. Para que os hagáis una idea de cómo está, lo difícil que es a veces irnos de cuando salimos de, por ejemplo, de discursos como Lucas, del tema de la Unión Europea, cómo luego, cuando uno tiene que estar a pie de terreno, lo complicado que es defender este tipo de medidas, porque no se ven tan evidentes por parte del sector o por parte de muchos ingenieros sobre el terreno. Ahí falta quizá una transmisión de más conocimiento. Hablaré de todo esto. Y luego, por último, lo dejo en el último lugar porque realmente solamente he trabajado en la medida que estuve haciendo mi tesis doctoral, pero bueno, sí, durante 3 años estuve estudiando todos los planes de desarrollo rural de España y particularmente el nuestro de la región de Murcia, como veréis ahora. Bien, yo al principio, de hecho, cambié un poco el nombre de la ponencia, se la cambié a Alfonso, que él hablaba más de política y además con acierto, pero yo como al final lo que había estudiado y lo que había trabajado sobre todo de cara a mi faceta más de investigador era la parte de medidas vía plan de desarrollo rural de la política agraria comunitaria, le dije, vamos a cambiarlo y vamos a poner mejor medidas, aplicación de medidas. Pero cuando me he puesto a prepararos esto, me he dado cuenta que al final tenía el razón y que tenía que hablaros, y de hecho, en cierta medida, aunque ahora os comentaré al final una conclusión, pero sí es verdad que existen medidas legales en las que he tenido alguna intervención y conozco bastante bien lo que se ha hecho, lo poco que se ha hecho en temas de conservación de suelo, medidas legales, que sería uno de los pilares importantes de las políticas. El otro pilar importantísimo es las ayudas económicas que tú puedas dar a un sector para incentivar el cambio, no para mantener eternamente un sector subvencionado, pero sí muchas veces para originar el cambio. A veces necesitas conseguir que por lo menos algunos agricultores se adhieran a este tipo de estructuras, de este tipo de nuevos sistemas de producción, para que sirvan de ejemplo a los demás. Esa faceta de proyectos pilotos, pues de esta forma se pueden conseguir. Y por último, una parte que no puedo dejar y que hoy mismo estamos practicando, pero aquí hay que hacerlo a todos los niveles, que es el fomento del conocimiento. El conocimiento con mayúsculas y en general, ahora veréis a qué me refiero. Estas 3 patas, estos 3 pilares de la política
están interrelacionados. He omitido uno porque me parece tan obvio que no merece la pena ni casi comentarlo, pero lo voy a decir porque me afecta a mí personalmente. Y es que aquí faltaría el pilar de la organización interna de los estamentos gubernamentales. Si no tenemos departamentos, si no tenemos servicios que trabajen en conservación de suelo, difícilmente podemos hablar de medidas legales, porque ¿quién va a hacer una norma si no hay gente que esté adscrita a temas de conservación de suelo? Si no tenemos ese tipo de personas, ¿cómo vamos a desarrollar medidas buenas medidas europeas a nivel local para conservar suelo? Y si no tenemos unos buenos investigadores, unos buenos técnicos también especializados en estos temas, pues difícilmente podemos transmitir a los agricultores y podremos organizarlo todo. Y eso es lo que está pasando. Y esto va a ser un poco al final la conclusión de mi ponencia. El conocimiento, además, tenemos que tenerlo en cuenta que es bastante complejo, porque tenemos que tener en cuenta a distintos niveles, distintos enfoques. Uno es el de la investigación, el desarrollo y la innovación. Pero es que también tenemos la información, contando, por ejemplo, con los medios de difusión. Estamos hablando de televisión, estamos hablando de los periodistas, que adolecen bastante de conocimiento y a veces se están transmitiendo a la sociedad conceptos equivocados. Con lo cual, este aspecto también me parece importante resaltarlo. Información también, por supuesto, al público en general. No solamente al sector al que van a ir dirigidas luego las medidas, que también. Luego la formación, fundamental, a distintos niveles. Y luego tenemos la transferencia tecnológica, que serían ya la puesta en práctica de esas medidas para que la mayor cantidad posible de agricultores o técnicos vean que tienen efectividad, que son útiles, que se pueden hacer. Simplemente, a veces ellos tienen dudas de si esa medida realmente se puede llevar a cabo en una agricultura intensiva. Pues sí, hay medidas de conservación de suelos que se pueden aplicar en suelos de cultivo intensivo. Parece que no, pero sí se puede. Bueno, mi compañero de Austria ha estado comentando ejemplos concretos. Pero nosotros tenemos una agricultura, si cabe, todavía más intensiva que la que ellos tienen allí, como ahora veréis. Bueno, perdón, y lo que no hay que olvidar tampoco son los actores, que tenemos multiactores. Tenemos al investigador, al propio político, que siempre nos olvidamos de él, pero es que si no tenemos a los políticos con un mínimo de conciencia y de conocimiento de estos problemas ambientales, no nos van a poner los recursos a los gestores, no nos van a poner los recursos a los investigadores o a los centros de educación para que podamos transmitir y poner en marcha medidas para solventar este problema. O sea, con lo cual los políticos, que son los que al final toman las decisiones y deciden hacia dónde van los dineros públicos, si no tenemos a gente de nuestro lado, difícilmente vamos a llegar a ningún sitio. Y eso es lo que está pasando. El funcionario, me incluyo dentro de ello, somos gestores. A veces los investigadores, que son muy buenos, pues no sé, hay algunos, no digo todos, pero hay algunos investigadores que están ahí en su mundo de investigación, pero no se relacionan con, por ejemplo, con los gestores que trabajan con los agricultores o con los técnicos que trabajan de las empresas. Y entonces, o los que le estamos implantando medidas, por ejemplo, de conservación de suelo al final. Entonces, si no tenemos esa interrelación con los investigadores para que ellos investiguen cosas que a nosotros nos puedan ser útiles, o si investigan algo útil, que nos lo transmitan a los gestores para que yo pueda implantarlo, si no se hace esa cadena de transmisión, difícilmente al final. Puede haber investigaciones buenísimas en España, pero que se quedan en cajones olvidados, criando telarañas, y no van a llegar a ponerse a buen término. Y también puede estar pasando que medidas que estamos poniendo en la agricultura, nadie se ha dignado a evaluar si están siendo eficaces desde un punto de vista técnico y científico. Y eso es lo que está pasando también, ¿vale? Y, por supuesto, el último eslabón, o los dos últimos eslabones, que son el asesor técnico que trabaja con el agricultor y el agricultor, que al final es el que le cuesta el dinero cuando nosotros le decimos que sería bueno poner una barrera vegetal o que no laborear. Eso al final él tiene que ver que hay una utilidad agronómica para su cultivo o que le va a salir rentable. Y si no lo ve, no lo va a hacer, por mucho que queramos decir que el futuro va por la conservación de suelo. O ellos entienden que tiene algún tipo de beneficio o estamos perdidos. Entonces, aquí algo se está perdiendo por el camino. Básicamente, con esto solo ya estoy explicando todo lo que yo quiero llegar al final de la ponencia. Bueno, impacto del sector agrario, porque si hablamos de conservación de suelos podemos tener en cuenta muchísimas cosas. Yo aquí he puesto algunas, pero hay muchas más. Alteración física, alteración físico-química, alteración química, contaminación biológica, que hasta ahora se habla poco, pero vamos a empezar a tener que hablar de contaminación biológica en un futuro. Pero bueno, yo me voy a ceñir solamente a dos principales. Al de agroquímicos, que solamente voy a dar una pincelada en una sola diapositiva, y sobre todo, que es en el que yo más he trabajado y el que más relación tengo con investigadores y el que más me preocupa, que es la erosión hídrica, que también coincide bastante con lo que han estado exponiendo las personas que han estado antes que yo. Al final, en cualquier caso, todo este tipo de aspectos nos van a repercutir en la fertilidad del suelo.
Y el potencial productivo. No tenemos que perder de vista que la tendencia de crecimiento de población mundial es casi exponencial. Yo no me he puesto aquí a buscar, podría dar las cifras de no sé cuántos miles de millones cada no sé cuántos años, pero es tremendo. Y eso tiene que poder, ese crecimiento se tiene que poder soportar con la agricultura, que aporta alimentos y materias primas cada vez más. Yo no sé si nos estamos dando cuenta que o empezamos a cambiar el chip y empezamos a hacer cosas mucho más en serio en conservación de suelo, o probablemente vamos a tener pérdida de suelo, ya estamos teniéndola, ¿no? Pero vamos a tener mucho más incrementado la pérdida de suelo, a pesar de que se están deforestando otras zonas del mundo, como también han comentado algún ponente anterior, que estamos trasladando parte de los impactos ambientales a otros países, pero va a llegar un punto en que no va a quedar ni siquiera tampoco otros sitios donde alterar. Y al final, el mundo, como hemos visto, está globalizado. Y tenemos que empezar a pensar de forma global para intentar todos tirar por el mismo sitio, porque de nada sirve que a lo mejor en Europa, esta mañana lo estábamos hablando, ¿no? que nos creemos a veces el ombligo, o que Europa tiene su importancia mundial, a nivel poblacional y a nivel de superficie y a nivel ya luego económico, cada vez somos menos importantes. Somos una pequeña burbuja. Y a veces nos creemos aquí porque apliquemos alguna política, parece que vamos a salvar el mundo, pero hay que tener en cuenta que como no se apliquen a nivel mundial, nosotros no estamos haciendo nada, porque las superficies que hay en China o en India o en Pakistán o en otros países o en Sudamérica son muchísimo más grandes y los impactos van a ser mucho más grandes que lo que podamos hacer nosotros aquí, bueno o malo. Entonces, toda esta relativización de las cosas hay que empezar a valorarla. Bien, os hago una presentación muy breve de Murcia para que entendáis también cuando estoy hablando, a qué me estoy refiriendo. Este es el límite de la región. Es una región muy chiquitita dentro de España, ¿vale? Es una comunidad autónoma con su propia administración, pero realmente es una provincia solamente y pequeña además. Para que os hagáis una idea, yo cojo el coche y son 100 kilómetros de lado a lado, para arriba y para abajo. En una hora como mucho, yo me puedo ir del sitio más lejano de Murcia, del norte al sur, o del este al oeste, ¿vale? Pero a pesar de la pequeña superficie que tenemos comparativamente, tenemos uno de los mayores potenciales agrícolas de toda España. Es un clima mediterráneo árido seco. Lo que pasa es que esa aridez y esa sequedad, esa insolación que tenemos, esa cantidad de horas solares, esas temperaturas tan benignas, hacen que con la poca agua que tenemos, pues con sistemas de alta eficiencia de riego, conseguimos tener unas producciones bastante elevadas, ¿vale? Pero no sin consecuencias. Al final es una superficie muy pequeña que tiene una actividad económica, y yo siempre lo digo, la agricultura es quizá dentro de la actividad económica la menos impactante que existe, porque cualquier otra podríamos poner de ejemplo, una industria de cualquier tipo, o el turismo, lo que sea, tiene mucho mayor impacto en el medio ambiente que la agricultura. Pero la agricultura tiene un problema, y es que ocupa mucha superficie y llama mucho la atención. Y encima es un sector muy dividido, con lo cual es fácil atacarlo, que es lo que nos está pasando allí en Murcia, por ejemplo. En Murcia nos está pasando mucho ahora con la agricultura. Está habiendo mucho ataque de los medios y determinados sectores de la sociedad. Y creo que injustamente, porque han demostrado que se han adaptado mucho a los tiempos los agricultores. Bien, este es el mapa el relieve, no me voy a parar casi, pero solamente deciros que aunque es una región relativamente con poca pendiente, pero sí es verdad que tiene algunas montañas de cierta importancia, sobre todo en la mitad norte, y eso nos va a marcar un gradiente térmico tremendo. Tenemos una diversidad de temperaturas desde zonas tropicales prácticamente en la costa a zonas que ya rozan un clima mediterráneo continental en la parte norte. Por supuesto, también tenemos un régimen pluviométrico muy diferente y tenemos desde zonas que, bueno, para nosotros es una maravilla, que son 400 milímetros al año, no al mes, compañera de Brasil, Teresa, nosotros estamos hablando al año, 400 milímetros al año, y ya eso es lo que más llueve en Murcia. Y luego tenemos zonas que llueve apenas 150 milímetros al año. Eso es casi un desierto. Pero a pesar de esa aridez, el problema añadido que tenemos por ser un régimen mediterráneo es que tenemos mucha concentración de ese poco agua en muy poco periodo de tiempo. Y a veces tenemos años excepcionales, por ejemplo, como este del 2019, que salimos en las noticias, porque hubo una depresión a altos niveles que supuso, pues para que os hagan idea, lo que llovía, más de lo que llueve en un solo año, pues llovió en solamente 2 días, llovió todo eso y más de lo que llueve normalmente en un año. Incluso en solo 8 horas llegó a llover de 80 a 100 litros por metro cuadrado. Eso es una cantidad de agua tremenda y que no hay ningún suelo que soporte.
ni ninguna estructura de conservación que soporte. Con esto tenemos que trabajar. Y eso genera una serie de problemas. Bueno, una cosa que también me interesa, fijaros bien aquí, esta esquinita que tiene ahí un mar interior, eso es el Mar Menor, ¿vale? Es una laguna hipersalada. Y quiero que os fijéis bien en ese punto, porque luego voy a hablar bastante de ello, de los problemas que se han generado ahí. Bueno, pues estos son los problemas que se generan por esas lluvias torrenciales. Como veis, el agua no es cristalina, lleva tierra, y mucha tierra, ¿vale? Y estamos hablando que todo eso es precisamente zonas prácticamente llanas, ¿eh? Lo digo aquí también porque muchas veces todos hemos estudiado la USLE, la RUSLE, la MUSLE, los modelos de erosión de suelo y los mapas que tenemos en España de estimación de pérdidas de suelo, pero cuando uno va al terreno, a veces lo que se percibe ahí a mí no me cuadra con lo que yo veo en esos modelos. Y quiero insistir en eso, porque yo llego a ver algún informe hablando, por ejemplo, de que en las zonas de la llanura prelitoral, toda esta zona, que es la llanura, es una zona bastante llana antes de lo que es la costa, le llamamos la llanura prelitoral, pues toda esa zona es bastante llana, con pendientes prácticamente menores incluso del 1%, y se produce erosión, y erosión alta, como ahora vais a ver en foto. Con lo cual, no es cierto eso de que con pendientes por debajo de un 5%, por ejemplo, o las cifras mágicas que siempre nos gusta dar, ¿no? Por debajo del 10%, del 5%, no sé qué. Esos valores quedan muy bien en un libro, pero la realidad a veces no es así. Bueno, esta diapositiva lo que intento ilustrar con este mapa es para que os deis cuenta que con esa variabilidad térmica, con esa variabilidad de lluvia y con esa orografía, tenemos también una diversidad tremenda de cultivos. Prácticamente es como una fotografía de todos los cultivos que hay en España concentrados en una superficie de 100% kilómetros de ancho. Tenemos zonas de valle en las que predominan cultivos hortícolas, toda la zona donde van los ríos. Aquí hay un río principal que sería el río Guadalentín y por aquí va el río Segura, que viene de la zona de Granada a Cazorla, la Sierra de Cazorla, que está por aquí. Pues son los dos ríos principales que tiene nuestra región. Y esos valles son muy fértiles y tenemos cultivos de alto valor con muchísimo beneficio. A veces hay agricultores que ganan muchísimo dinero y les va muy bien, me alegro mucho. En cambio, luego tenemos zonas que prácticamente son cultivos que prácticamente rozan la rentabilidad, incluso yo creo que algunos ni tienen rentabilidad. Lo que pasa es que muchos agricultores no cuentan el tiempo que gastan ellos ahí, porque a veces son tierras heredadas, pero son cultivos de secano, tipo almendro, tipo vid, para vino, y muchas veces tienen pérdidas realmente. Lo que pasa es que no evalúan su coste o de la familia que trabaja ahí durante muchos fines de semana, y si tuvieran que contarlo todo, seguramente esos cultivos no serían rentables y no tiene sentido mantenerlos. Pero son fincas heredadas, como digo, muchas veces el valor sentimental de la tierra es muy importante para ellos y por eso se mantiene. Pero por contra luego tenemos cultivos muy rentables, de los más rentables de España, y de hecho somos una de las comunidades autónomas con mayor vocación exportadora. En algunos cultivos somos, probablemente abarcamos casi el 80-90% de la producción, por ejemplo lechuga. En algunos momentos hemos llegado a ser el 80-90% de la lechuga que se exportaba a Europa era nuestra. De hecho, se nos conocía antiguamente como la huerta de Europa. Ahora ya no tanto, porque ahora ya en Andalucía se están espabilando y cada vez se planta más. Pero durante muchos años en hortícola éramos una de las potencias a nivel nacional. El Producto Interior Bruto tiene un peso. Aquí te dan unas cifras que aparecen en los anuarios, pero realmente el peso que tiene la agricultura en la región es mucho más importante de lo que dan las cifras, porque las interrelaciones que existen con otros sectores son tremendas. Son tremendas. O sea, es decir, no nos podemos hacer una idea hasta qué punto nuestra tierra está, nuestra provincia está, o sea, nuestra comunidad autónoma está arraigada al sector agrícola. Es muy potente. Emplea a muchísima gente y además es empleo de personas que no tienen un nivel de educación muy alto, con lo cual son las personas que más debilidad tendrían de cara a si tuvieran que dejar este sector para que lo emplearan en otros sectores, porque son personas a veces con menos cualificación. Entonces, este sector es un sector estratégico para todo esa bolsa de empleo que tiene problemas para poder adaptarse a otro tipo o a lo mejor para el futuro. Debemos ir cambiando el modelo económico a lo mejor en algunos aspectos, pero ahora mismo esa es la situación. Pero a pesar de toda esta agricultura que tenemos, aunque parezca mentira, también tenemos una gran importancia en patrimonio natural. De hecho, tenemos nada más y nada menos que 72 áreas naturales. Y se han declarado áreas naturales de la Red Natura 2000 porque tenemos muchas particularidades y singularidades comparadas con el resto de Europa. En Murcia tenemos muchos de los endemismos que existen en el Mediterráneo. Tenemos especies que son prácticamente únicas en esa zona, muchos tipos de ecosistemas distintos.
Y eso da una riqueza que yo creo que no se ha explotado adecuadamente todavía en Murcia a nivel turístico relacionado con el medio natural. Tenemos un potencial tremendo. También en Andalucía y también en la Comunidad Valenciana, no somos los únicos, pero nosotros tenemos que trabajar en esto. Bien, ya me voy a centrar en los ejemplos que quería de esos instrumentos que he hablado al principio. Primero de ellos, esta es la pequeña pincelada que iba a dar sobre la parte de agroquímicos. Esto ha sido una de las cosas que, sin haber una política como tal escrita o redactada, o un plan maestro, pero sí que es verdad que la comunidad autónoma y los sectores implicados, o sea, las grandes organizaciones agrarias, siempre han apostado, porque le ha venido muy bien de cara también a ganar mercado europeo, han apostado mucho por la seguridad alimentaria. Ahora no sale ya con tanta frecuencia, pero hace 15 o 20 años era muy frecuente que, por ejemplo, apareciera en periódicos alemanes que las producciones españolas venían con algún residuo de pesticida, por ejemplo, pimiento, que a lo mejor el origen no era murciano, pero automáticamente se vetaban todas las exportaciones que había de España, independientemente del origen. Eso hubo una época muy delicada y se puede decir que la agricultura se empezó a poner en entredicho por el tema, ya os digo, sobre todo de los pesticidas. Y entonces en Murcia sí que es verdad que junto con también Andalucía y Comunidad Valenciana trabajamos muchísimo, se trabajó mucho en lo que se llama la protección integrada de cultivo, es decir, intentar reducir a toda costa las necesidades sobre todo de fitosanitarios, también de fertilizantes, pero sobre todo de fitosanitarios. ¿A base de qué? Pues de utilizar alternativas a los productos químicos, por ejemplo, sobre todo enemigos naturales, o sea, potenciar insectos que se pueden estar alimentando de las plagas del campo, lo que se llama lucha biológica actualmente, o biotecnológica, que es, por ejemplo, utilizando feromonas, que son sustancias que sirven para confundir o para atraer y matar a los enemigos naturales, los enemigos que atacan a nuestros cultivos, ¿vale? Con todas esas técnicas hemos conseguido hacer una agricultura mucho más respetuosa en cuanto a tratamiento fitosanitario. Y eso ha sido espectacular la evolución en ese aspecto. Hubo ayudas de la política agraria comunitaria que nosotros aquí en Murcia pusimos en práctica. La producción integrada estuvo subvencionada durante muchos años. Lo que pasa es que actualmente las cadenas de distribución, que son las que mandan, las grandes cadenas de distribución europeas, al final han tirado por un modelo que, bueno, ellos lo llaman Global Gap, que yo estuve asesorando bastante años cuando empezó ese protocolo a nivel de Murcia y fuimos también bastante pioneros en ese aspecto. Y hoy en día casi todos los agricultores sobre todo tienden a ese tipo de protocolos porque al final lo que te pide el cliente. Entonces, el agricultor lo que tiene que hacer es lo que le pide el cliente. Si el cliente le pide que hay que hacer un protocolo, un estándar que dice que hay que hacer las cosas de otra forma, pues ellos intentan cumplir con eso. Porque al final es quien les va a comprar. Y los contratos que se firman con las grandes cooperativas de Murcia o otro tipo de empresas son con esos clientes, con lo cual lo que ellos pidan, el cliente siempre tiene la razón, ¿vale? Pero el Gobierno regional ha seguido potenciando y ahora lo que nos queda ya, lo siguiente de la producción integrada, lo más respetuoso que en teoría existe, sería la agricultura ecológica. Y de hecho ahora mismo eso es lo que, como ahora veréis, luego al final veréis las cifras, es la que gran parte del dinero de buenas prácticas agrarias, gran parte del dinero que se está destinando actualmente en el PDR actual va destinado a este tipo de medidas, a la agricultura ecológica. Ahí hay mucho que hablar. Yo no quiero ahora generar aquí la discusión, pero la agricultura ecológica tiene sus cosas buenas y tiene también algunas cosas que, digamos, hay que pensar bien. Voy a dejarlo ahí, ¿vale? Desde luego, lo que no tiene sentido tampoco, desde un punto de vista agronómico, a mí no me parece sensato que en un modelo que tenemos que intentar alcanzar a niveles, una rentabilidad de la tierra, respetándola, pero a unos niveles ya para alimentar cada vez a más personas, no me parece sensato que la única apuesta que exista es la agricultura ecológica, puesto que la agricultura ecológica, si los que venimos del mundo agronómico lo sabemos, tiene un porcentaje de reducción de cosecha importante, ¿vale? Ya no me meto en la calidad, a mí la calidad me da igual. Si luego resulta que una naranja tiene algunos restos de plaga, yo creo que el consumidor debería asimilar eso y empezar a acostumbrarse a comerse un tomate con algún defecto, que no pasa nada, no se va a morir y no viene mal que tenga algún defecto porque eso significa que es más saludable, que se han tratado con menos productos químicos, aunque los consumidores eso todavía no lo tienen claro. Pero lo que sí quiero incidir es que, desde luego, hay una reducción de cosecha, puesto que no utilizamos agroquímicos y eso tiene una implicación en la rentabilidad económica del cultivo.
Bueno, pues eso, a grandes líneas, eso es lo que se está apostando en la parte de agroquímicos en cuanto a la región. En cuanto a normativa, otro de los pilares que quería hablaros. Bien, un caso concreto, para que veáis, porque no existe ahora mismo una política global de conservación de suelo, a nivel de, me refiero, de normativa. No hay una ley del suelo en la región. Pero, por ejemplo, hay un antecedente que me parece interesante. El Mar Menor. ¿Qué pasa con el Mar Menor? Bueno, pues el Mar Menor es una laguna hipersalada, una singularidad en la Unión Europea. Existen muy pocos ejemplos de este tipo, incluso en el mundo. Bueno, que al final es una laguna con muy poca superficie, aunque se ve con una cierta entidad, pero al final tiene muy poco calado, tiene poca profundidad. Entonces, es una masa de agua relativamente limitada, con lo cual es bastante sensible a cualquier impacto que se produzca alrededor de ella. Una zona que, por su atractivo turístico, tiene un gran desarrollo residencial, de turismo, nacional y también internacional, pero sobre todo nacional, de Madrid, de gente de Madrid, de otras comunidades que les gusta nuestro clima en verano, y también de murcianos que vamos allá a veranear. Y por otro lado, también hay una agricultura floreciente, muy rentable, la más rentable, que está limítrofe a esa laguna. Yo no me voy a meter ahora porque no soy el investigador que está estudiando este tema, ni estoy metido en el comité científico que se ha creado por este problema, ni tengo los datos, pero más por un sector o por otro, lo que está claro es que esas son las dos grandes actividades económicas que están alrededor del Mar Menor, y en más o menor medida alguna repercusión han tenido ambas. La cuestión es que al final el efecto que se ha producido al cabo de muchos años de actividades es que ese agua empezó a enriquecerse de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo. Y ese nitrógeno y ese fósforo pues producen un fenómeno que todos conocemos, cada uno a lo mejor por distintos estudios, pero la eutrofización. Se empezaron a generar mucha proliferación de algas, aparecieron muchas medusas, posteriormente empezaron a pudrirse esas algas en determinados momentos de mucho calor y empezó a producirse una anaeroxia dentro del seno del agua, y eso ha provocado al final lo que más ha salido en televisión, que ha sido que los peces se morían puntualmente en determinados momentos. Es un problema muy complejo, un problema que tiene mucho de química, que tiene mucho también de biología, tiene varios sectores implicados, con lo cual ya os digo que es muy complicado para yo meterme en eso. Pero sí os voy a decir que al final, ¿qué ha pasado con esto? Y esto es lo que puede pasar en más casos en España y en Europa y en el mundo. Lo que ha salido ha sido mucho en los medios de comunicación, muchas noticias, a veces no bien contrastadas, a veces interesadas por determinados sectores, porque hay gente que se beneficia de esto también, del problema. Y entonces pues salen noticias como esto que veis aquí, subrayado, el Mar Menor al borde del colapso. La Fiscalía, porque aquí han intervenido, ha habido denuncias de grupos ecologistas diciendo que hay señores que están contaminando esto. Y entonces un fiscal está investigando, que habrá que ver también qué formación tienen esos fiscales, pero hay fiscales que están investigando quién ha originado esos impactos ambientales, con la dificultad que eso entraña, porque a veces ni los investigadores se ponen de acuerdo, imagínate un fiscal. Entonces, bueno, la cuestión es que existen una serie de bombardeo continuo de los medios de comunicación, porque esto es noticia, esto vende periódicos, esto vende anuncios, y se ha hecho muy fuerte, una bola muy grande. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que esto al final acaba afectando a los políticos, porque no hay cosa que más miedo les dé a los políticos que empiezan a salir noticias negativas en los medios de comunicación. Y entonces cuando han querido ponerse a actuar. Pero claro, cuando se actúa de esa forma, se actúa de forma precipitada. Por eso mi visión técnica siempre ha sido anticiparse a los problemas. Porque cuando actuamos con problemas ya que están pasando, ya vamos mal. Porque ya vamos tarde y ya vamos precipitados a hacer las cosas. Entonces, bueno, pues todos estos medios que han alcanzado, por supuesto, la Unión Europea, otros países, pues al final, bueno, ya como veis aquí ha habido manifestaciones ya de la sociedad civil. Fijaros qué síntomas ha tenido el Mar Menor en distintos momentos, en distintas etapas de estos últimos 5 o 6 años. Bueno, pues todos estos impactos han generado mucha alarma y se está generando. Ahora se han preocupado los políticos de empezar a actuar. Y ahora vamos a ver qué actuación ha habido. Bien, yo me voy a centrar en la parte de erosión. Porque allí cuando se hablaba del Mar Menor, una de las cosas primeras que se decía era: esto es culpa de la agricultura, porque como echan abonos, esos abonos se están percolando en el suelo, y por los acuíferos y por los arrastres que hay en las ramblas, en lo que serían cursos intermitentes de agua,
o canalizaciones que existen también de las fincas agrícolas, de los drenajes que existen, del agua que sobra cuando se riega, pues ese agua va contaminada y eso es lo que ha provocado, ¿vale? Porque analizaban en alguna rambla y veían que ahí salía mucho nitrato, ¿vale? Pero eso automáticamente ya implica que tú analices en una rambla que es un drenaje, ya implica que todo el problema sea de ese origen. Pues hay gente que ha hecho ese silogismo, ha dicho, si yo encuentro un agua de una canalización con 200 partes por millón de nitrógeno, pues ya está, estos son los culpables. ¿Eso de dónde viene? ¿De la finca? Pues ya está, los agricultores son los culpables. ¿Pero eso está contaminando toda esa cantidad de mar interior? A lo mejor no. Bueno, yo creo que uno de los problemas que hay también son de arrastre. ¿Por qué motivo lo digo? Ya lo voy a ver con ejemplo. Siempre se ha dicho lo que estaba comentando. Se habla de que, por ejemplo, en España, uno de los grandes escenarios de erosión son las pendientes medias o altas en zonas de media ladera, de montaña. Y aquí tenemos ejemplos, esto en Murcia también. Zonas cerealistas, por ejemplo, una foto de la izquierda serían zonas cerealistas, cuando están sin ningún tipo de... se ha cosechado y el suelo está desnudo. No es una pendiente muy elevada, estamos hablando a lo mejor ahí un 5% como mucho. Pero claro, son extensiones de bastantes metros, a lo mejor de cientos de metros, que el agua va acumulando energía y al final provoca arrastre importante. O, por ejemplo, el otro lado, que lo que tenemos son cultivos de almendro o de olivar que tienen grandes raíces y cubren bastante el suelo. Pero, claro, frente a lluvias torrenciales, pues esos suelos, al final, aunque esos árboles tienen un cierto agarre, a veces hasta la fuerza del agua es capaz de arrancar hasta los árboles, ¿no? Pero eso es lo que nos dicen los libros. ¿Pero y qué pasa con las zonas llanas? Bueno, pues estas zonas precisamente lindando con el Mar Menor, donde a mí me dicen los libros y me dicen los mapas de erosión que ahí no hay erosión. Bueno, pues como veis, por ejemplo, esos edificios que se ven ahí es el final, ahí está ya el Mar Menor. Y esto es una finca agrícola. Y como veis, pues no es que sea lo otro que hemos visto hace un momento, pero ahí hay arrastres también de suelo. Ahí se está formando pequeñas zonas erosionadas. Hay arrastres superficiales, laminares, pero también hay pequeñas cárcavas. Y la es más grande, ¿eh? Esta es un pequeño ejemplo. Aquí, por ejemplo, una finca también de alcachofas, que cuando el cultivo todavía no se ha desarrollado, si viene una lluvia torrencial, por ejemplo ahora en septiembre o octubre, como el suelo todavía no está protegido por el cultivo que luego lo va a cubrir, pues en ese momento las antiguas zonas donde iba el agua cuando estaba en secano, aunque el agricultor ahí ha nivelado y ha hecho unas labores maravillosas de mantenimiento del suelo, pero claro, en cuanto hay lluvia un poco fuerte, el agua vuelve a recuperar su curso. Y es que el agua tiene memoria. El agua sabe por dónde iba. Y yo siempre se lo digo a los agricultores, nosotros podemos intentar engañar al agua, podemos hacer unos laboreos para intentar tapar antiguas cárcavas, pero si el agua iba por ahí, va a ser muy difícil que nosotros convenzamos al agua para que vaya por otro sitio. Normalmente el agua va a volver a retomar su camino. El agua tiene memoria, ¿vale? Yo cuando se lo digo a los agricultores se ríen un poco, pero es la forma más sencilla de que lo entiendan. El agua recuerda siempre por dónde iba, con lo cual lo mejor es no luchar contra ese flujo. Lo que hay que intentar es proteger ese flujo. Bien. Fijaros, esta foto es del año 2000, hace un montón de años. Ahí podéis ver un cultivo hortícola en el campo de Cartagena, que es la zona esa prelitoral, que desemboca al final, porque toda esa zona desemboca el agua de drenaje en el Mar Menor, pues una zona agrícola que había un cultivo, vino una riada en otoño y se llevó todo el cultivo y toda la tierra que había labrada. Porque si os dais cuenta, eso que se ve ahí es esto de aquí, es la parte final de un arado que tiene 30, 40 o 50 centímetros de profundidad. La zona de laboreo es donde se genera la suela de labor. Pues toda la tierra que había encima, de un plumazo ha salido de ahí, por una lluvia torrencial. Y ahí supuestamente no hay pendiente casi, con lo cual por eso digo que pongo un poco en tela de juicio a veces esos modelos que hay de erosión. Y al final, ¿qué pasa? Que este es el resultado. Esto fue esas lluvias torrenciales que hubo en el 2019. Fijaros, vía imagen satélite, qué espectacular. Eso es el Mar Menor. Y fijaros, todas las ramblas que normalmente están secas, casi todo el año, cuando hay una lluvia torrencial, fijaros la cantidad de tierra que hasta cambia el color del mar. Ahí ha habido un aporte tremendo de sedimentos. ¿Y qué llevan esos sedimentos si vienen de zonas agrarias?
pues llevan la tierra, los limos y la arcilla, la materia orgánica aportada por el cultivo o por el propio agricultor y todos los fertilizantes que pudieran quedar ahí residuales de los cultivos anteriores, más lo que pueda haber en el perfil, pues todo eso acaba en el Mar Menor. Pero esto no quiere decir que allí se estén haciendo las cosas especialmente mal. De hecho, hay muchas fincas, ahora os voy a poner ejemplos, de gente que está haciendo muy buenas, o están aplicando técnicas muy interesantes de agricultura. Y creo que tenemos de la mayor densidad de ingenieros por hectárea está en la región de Murcia, porque allí hay 2 escuelas de ingenieros agrónomos. O sea, por técnico y por experiencia no va a ser. El problema es que es muy difícil manejar lluvias torrenciales y un sistema acuático que es muy sensible y que está en una zona que toda el agua de esa zona desemboca ahí, ¿vale? Si esto fuera el Mediterráneo, no habría ningún problema, pero como es una laguna limitada, pues tiene ese problema, ¿vale? Y todas estas cosas hay que atenderlas y hay que buscar medidas que intenten frenar este proceso. ¿Qué se ha hecho? Pues por ese nerviosismo de los políticos, al final se optó por hacer la vía radical. La vía radical es, yo saco una norma, un decreto y ahora digo, a partir de ahora, sí o sí, hacéis las cosas como las digo yo. Y al que no la haga, les pongo una sanción, o les quito las tierras, o los meto a la cárcel. Eso es lo último que hay que hacer, porque hacer eso está siendo muy agresivo con el sector que tú quieras regular, ¿vale? Entonces es la última medida, pero claro, aquí el problema es que esto ha estallado. Este problema ha estallado. Bueno, pues fijaros si ha sido precipitado que desde el 2017, que se empezó a hacer la primera norma, pues fijaros, en el 2017 se hizo la primera norma, al año siguiente ya la habían cambiado. Ya la habían puesto en rango de ley. Pasó de Real Decreto a ley. Luego volvieron a sacar una orden para regular además la zona vulnerable por nitrato, que es una zona más amplia. Luego en el 2019 volvieron a sacar otra norma, cambiando la anterior y cambiando las condiciones que tienen que cumplir los agricultores. Vosotros os imagináis, bueno, la han vuelto a cambiar en el 2020. Vosotros podéis imaginar lo que supone para un sector. Imaginar unos agricultores que encima les cuesta trabajo asimilarlos. Hay un proceso de adaptación a los cambios que se les obligan a hacer. Imaginar lo que supone que cada año le estés cambiando las reglas del juego. Yo me parece un disparate. Es decir, imaginaros que estamos jugando las cartas y os digo, no, a mitad de partida os digo, no, es que he cambiado las reglas. Ya en el póker, esto ya no es un trío, esto es un póker. Me invento las reglas. Así no se puede funcionar. Estamos hablando de un sector económico importante y no podemos jugar con él. Y entonces, aunque es parte, a lo mejor, del problema, pero hay que ir de la mano de él y poner medidas que estén de acuerdo, progresivas, ir poco a poco avanzando. No podemos pretender que por un plumazo, porque yo saqué una norma legal, el problema se solucione espontáneo. Quien piense eso, lo siento, pero es tonto, no tiene inteligencia. Las cosas no van así. Esto tiene que ser un proceso a largo plazo y tiene que ser escalado. Bien, os voy a hablar muy brevemente, sobre todo, no lo he dicho, pero a José Alfonso le voy a dejar la ponencia, le voy a dejar esta norma, le voy a dejar más cosas, incluso con más detalles de lo que voy a explicar aquí porque no me da tiempo. Tenéis más contenido y tenéis un desarrollo explicativo de esta norma. Pero básicamente lo que quiero explicaros es que dentro de esos capítulos que se crearon dentro de la norma hay uno que es de ordenación y gestión de la parte agrícola. Se zonificó así el Mar Menor y toda la zona de influencia. Una primera zona de mayor intensidad, la zona 1, que es la zona más cercana y supuestamente la zona que más impacto tiene sobre el Mar Menor, y luego una zona en la que las medidas son un poco más suaves, no demasiado, pero un poco más suaves, que es una zona que también al final, vía acuífero, también acaba aportando al Mar Menor. Porque aquí en el Mar Menor tenemos aportes superficiales, pero también por vía acuífero, ¿vale? ¿Qué medidas se han puesto? Bueno, ahí las tenéis todas explicadas. No, si alguna la leéis o os llama la atención, la explico, pero van desde, por ejemplo, una franja muy cercana al Mar Menor se prohíbe echar fertilizantes químicos, que eso es una medida muy dura, porque significa prácticamente ya obligarte a hacer ecológico o ni eso, en algunos casos, porque es muy complicado. Un cultivo intensivo de invernadero, llevarlo sin abono, es prácticamente imposible. Pero bueno, yo voy a centrarme en la que yo ayudé a implantar, que fue esta. Obligación de implantar estructuras vegetales de conservación o fajas de vegetación según un anexo técnico en el que viene detallado cómo hay que hacerlo, en tierras de regadío, y las fajas se irían en zonas de secano. Y además se obligaba a que todos los agricultores tenían que presentar una memoria técnica
hecha por un ingeniero, en la que explicara cómo iba a aplicar dentro de su finca las estructuras de conservación. Y luego, por supuesto, se les va a hacer inspecciones y quien no lo haya hecho se les puede multar. Y las sanciones pueden ir hasta 60.000 euros por agricultor, ¿vale? Son infracciones graves en no cumplirlo. Y esta es una de las muchas normas que se le han puesto. O sea, para que vean que ya hemos pasado de un sector que antes prácticamente no tenía regulaciones o nadie le ponía normas, a de la noche a la mañana ponerle unas normas súper duras. Porque esto, créeme, si las miráis con detalle veréis que son normas muy estrictas las que se han puesto. Bien, aparte también se les exige que en un 5% de toda la explotación en conjunto tienen que poner algún tipo de herramienta, de técnica que sirva para reducir, o sea, que sirva para retener nutrientes, para que haya menos movilización de nitrógeno hacia el exterior de la finca. Y también se les exige o se les prohíbe que pueda hacerse laboreo a favor de pendiente. Obligatoriamente, si se le encuentra a un agricultor que labra a favor de pendiente, se le puede sancionar de forma con una multa muy elevada. Bueno, como digo, la estructura no me voy a poner a explicarlas, pero las estructuras están contempladas básicamente. Lo que planteé fue lo siguiente: unos setos perimetrales alrededor de la unidad de producción, no de la finca, sino de la unidad de producción. Por ejemplo, si una finca tiene varios caminos y tiene, por ejemplo, 4 cuadrículas de distintas superficies con diferentes cultivos, cada cuadrícula de esas es una unidad y cada una tiene que tener sus estructuras separadas, ¿vale? Entonces, todas las fincas tienen que tener en la parte superior y, según la pendiente, también en la parte inferior, como mínimo, o incluso mejor, se ponía recomendado en todo el perímetro, un seto de un ancho mínimo de 2 metros a 3 metros, con arbustos de distintos tamaños. Se exige nada más que lleve 5 especies por lo menos. ¿Por qué? Porque yo lo que hice fue casarlo con la parte que me dedico hoy en día, que es la parte de protección de cultivos. Y está más que comprobado, y existen muchos estudios muy interesantes en los que se habla del enorme beneficio que supone para los ecosistemas agrarios incorporar vegetación natural, porque incrementa muchísimo los insectos que depredan o que parasitan a las plagas, con lo cual nos va a reducir también el uso de agroquímicos. Entonces, por eso yo intervine en esta norma en este sentido, ¿vale? De hecho, el Decreto Nacional que habla de uso sostenible de fitosanitarios, una de las medidas que promulga es la implantación de estructuras de conservación para insectos útiles, o sea, para que los animales, estos pequeños bichitos que se alimentan, por ejemplo, una mariquita, la Coccinella sentempuntata, por ejemplo, que es esa mariquita tan bonita que tiene puntitos, para que esa mariquita tenga un sitio donde pueda guarecerse y pueda protegerse y luego pasar al cultivo cuando tiene alimento, ¿vale? Esas estructuras que también le llamamos de conservación, pero en este caso de fauna útil, de insectos. Y luego también, cuando las pendientes son más elevadas, se les pide también que también hagan setos intermedios. ¿Con qué fin se hizo eso? Porque había fincas que eran muy grandes. Entonces, lo que también pretendía era que se rompiera la continuidad y el exceso de longitud de erosión, para que se rompiera un poco la inercia, la energía de esa escorrentía. Bueno, ¿qué resultados se han obtenido? Bueno, pues no hay cifras oficiales, pero yo preguntando e imaginando un poco por lo que yo he visto, puesto que visito bastante campo, aproximadamente sí me consta que se han recibido unos 2.000 expedientes. Estamos hablando de una zona muy pequeña de tierra realmente. Pues se han presentado unos 2.000 expedientes con memorias técnicas para hacer esta implantación de barreras. Aproximadamente yo creo que estamos en torno a un 40 o un 50% ya de ejecución, es decir, un 40 o 50% de las fincas ya tienen alguna estructura creada. Lo que pasa es que ahora mismo las vemos y son todavía muy pequeñitas, porque son plantas muy pequeñas, forestales, que van a tardar unos años en crecer. En total, yo he hecho una estimación de que al final, si todos los agricultores aplican esta medida, estaríamos hablando que se van a implantar unos 400 kilómetros de setos. 400 kilómetros de setos, si vosotros multiplicáis, por ejemplo, en 1 metro, para poder hacer una implantación de un seto tienes que plantar bastantes plantas. En 1 metro te caben varios arbustos. Estamos hablando de muchísimo dinero. Y esto lo están pagando ellos, ¿eh? No se les ha ayudado en nada. Lo están poniendo ellos de su bolsillo. Bien, estos son ejemplos de estructuras que ya existían y que se hacían normalmente. Algunos agricultores las hacían para cortar vientos, a veces simplemente para limitar las propiedades, para que no les roben. Entonces, pues plantaban normalmente monoespecies y muchas veces especies exóticas. Por ejemplo, pues la chumbera, que es una especie exótica,
aunque es verdad que está seminaturalizada o digamos que ya forma parte del acervo cultural. Pero hay otras, por ejemplo, como la Casolina quesitifolia, que es una especie de Australia, no tiene nada que ver con el continente europeo, pero que es muy útil para plantar, por ejemplo, en plantaciones de frutales, porque hace unos setos muy buenos y muy resistentes a la erosión. Pero nosotros lo que estamos intentando es esto, son setos multiespecies y de diferentes estratos. O sea, desde plantas aromáticas, por ejemplo, como un romero, como un tomillo, o especies incluso algunas herbáceas, como por ejemplo el perejil de mar, que son especies muy adecuadas para insectos útiles, hasta especies arbóreas. La idea al final es generar distintos niveles de altura para que pueda haber distintos tipos de insectos o incluso de animales, por ejemplo, como los pájaros insectívoros. Y al final creemos ecosistemas dentro de las propias explotaciones agrarias. Por lo cual, por eso decía que tiene mucha relación con el trabajo actual mío. Intentamos, por un lado, lucha contra las plagas para reducir los agroquímicos y que sea una agricultura cada vez con menos uso de fitosanitarios, pero a la misma vez trabajando, y yo siempre con el ojo puesto en la parte de conservación de suelo. Bueno, pues aquí hay alguna que ya lleva muy pocos años. Esto ha crecido en poquísimo tiempo. Bueno, pues aquí ya se está generando una estructura muy interesante. Son corredores ecológicos. Si esto se multiplica por todos los agricultores, o sea, si la siguiente vecino, el siguiente agricultor vecino hace lo mismo, al final estamos generando muchas intersecciones de cara a que el agua vaya encontrando limitaciones a la escorrentía, y también esta vegetación hace de captación de nitrógeno, está reteniendo parte del nitrógeno y de la materia orgánica que pueda venir de la parte del cultivo, con lo cual estamos evitando que haya una movilización hacia la zona de la laguna. Otro ejemplo, en este caso, en un embalse. Los embalses allí se levanta tierra, se hace un talud muy grande, algunos pueden llegar a medir 15 o 20 metros, porque albergan mucha agua, y esos taludes antiguamente estaban pelados, no había nada, con lo cual te los veías siempre con la tierra que se estaba erosionando, porque era tierra suelta, con lo cual cuando llovía era todo reguero, y muchas veces tenían que ir con las palas y volver a aportar tierra. Pues fijaros, hay empresas que ya han plantado planta autóctona, por ejemplo, aquí hay ese árbol que hay ahí, es una especie que hasta hace pocos años estaba en peligro de extinción, que es el ciprés de Cartagena, el Tetraclinis articulata, una especie preciosa de conífera que solamente existe en Murcia y en la zona de Marruecos. Es un vegetal prácticamente endémico y resulta que funciona fenomenal para proteger los suelos, y a la misma vez estamos creando ecosistemas, porque esto es una isla, en medio de una finca. Imaginaros esta vegetación para las aves, para los reptiles, para un montón de especies, para aves acuáticas que también van ahí a veces a alimentarse, pueden anidar incluso. O sea que el potencial es tremendo. La agricultura puede darse la mano del medio ambiente. Es cuestión de volver a recuperar un poco de lo que habíamos perdido. Otro ejemplo, las cubiertas vegetales. Dentro de mi ámbito, aunque yo trabajo en protección de plagas, pues uno de mis intentos es no solamente hacer estructuras a lo alto. ¿Por qué no hacemos también estructuras a lo ancho? Pues existen estudios muy interesantes de entomólogos especialistas y han visto que crear una cubierta vegetal, por ejemplo, en un cítrico, multiplica enormemente la cantidad de enemigos naturales que se alimentan de las plagas. Ahí proliferan los arañas, todo tipo de arácnidos, los que crean trampas, los que saltan buscando moscas, los que se camuflan para capturar. Es decir, es impresionante la cantidad de insectos que uno, cuando pasa por ahí con una manga entomológica, la cantidad de insectos que puede haber en esa hierba es impresionante. O sea, la biodiversidad se multiplica enormemente solamente por incrementar en una especie un cultivo. Y aparte, la protección de suelos que hace eso, lógicamente. Bien, termino con esa parte, ese caso particular. No lo voy a desarrollar, solamente deciros que va también ahí explicado la normativa que se ha creado, pero para que veáis, en otras partes de España esto ni se lo piensan. Pero nosotros hemos tenido problemas en Murcia con las quemas de la poda de los árboles frutales. Resulta que hay gente que le molesta. Esto es parecido a eso que se ve en televisión cuando sale alguien diciendo, como ahora dicen que ven cuando algún turista se va por ahí al campo y denuncia a los agricultores porque dice que hay mucha mosca. Se van a hacer turismo rural y se quejan de que hay mosca o que un gallo los despierta por la mañana. Es tan absurdo como eso. Una práctica ancestral. Yo no digo hacer quemas masivas, estamos hablando de quemar simplemente son pequeños residuos, que estamos hablando de fincas que muchas veces están en medio de montaña y es muy complicado poder eliminar de forma sostenible, por ejemplo, hacer un compostaje o llevarlo a una planta de bioresiduos. Cuesta más la gasolina de un camión que vaya a recoger esa madera y se la lleve a una planta de compostaje
que hacer esto. Tener en cuenta que muchas veces esa madera tiene muchas plagas que si no las eliminamos es un problema para el agricultor. Pues resulta que esto, que son quemas puntuales una vez al año, pues ha habido un montón de denuncias. Y nos hemos visto obligados a tener que hacer normativas específicas en Murcia para controlar y para prohibir esto. A estos casos estamos llegando tan extremos. A mí me parece que estamos perdiendo un poco el hilo de lo que es realmente importante, porque creo que se llega a extremos. Nosotros, de hecho, en Murcia, aquí lo vais a ver, una de las prácticas que los agricultores están poniendo más en marcha, existen muchísimas fincas que lo hacen ya, es el mulching. Trituración e incorporación o bien superficial o bien enterrado, semienterrado, de los restos de poda. En cítricos, actualmente, yo diría ya que el 80% de las fincas de cítricos en Murcia hacen esto. ¿Vale? Tienen sus propias máquinas, trituran e incorporan al suelo. Y es maravilloso. Yo lo llevo ya años cogiendo, me hago muchas veces fotos, me encanta coger fotos de fincas y sacar perfiles así de grandes en una zona árida, repito, pues perfiles así de profundos, de 10, 20 centímetros de profundidad, que es todo restos triturados. Y se crea un perfil de materia orgánica impresionante en cítricos, porque es un cultivo que sí admite esta técnica. En otros cultivos no es tan factible. Y esto lo llevan haciendo, pero claro, aquí hay un problema, y es que hay plagas, por ejemplo los hongos, hay hongos que atacan a los cultivos leñosos, que esta práctica es contraproducente, porque si nosotros trituramos los restos de poda, lo único que estamos haciendo es diseminar el hongo. Con lo cual ahí es recomendable hacer una quema, porque es la única forma factible de poder eliminar ese patógeno. Y esto se lo explicamos a los forestales, por ejemplo, y no lo entienden. Y hemos tenido peleas con ellos, dentro de nuestro gobierno regional, con la parte, por ejemplo, que habla de la parte más natural o forestal. Y no la acaban de entender. Y aquí hay que ponerse de acuerdo en las cosas y hay que buscar un poco de sensatez. El ecologismo extremo yo creo que no es bueno para nadie. Hay que ir a cosas que sean operativas. Bien. José Afonso, no sé cómo voy de tiempo. ¿Sí? Bueno, pues... Bueno, voy a ir muy rápido. Lo siento, no me va a dar tiempo a explicaros todo. Es que al final, como me explico más de la cuenta... Bueno, tenéis toda la información. Los PDR los estudié y deciros que al final, como no, las dos grandes paquetes de medidas que había en el Plan de Desarrollo del 2007-2013 fueron las medidas que tenían que ver con ayudas agroambientales y con ayudas de forestación. Pero no, dentro de ellas hay una gran diversidad en España. Yo al final lo que estuve estudiando en mi tesis doctoral fue intentando ver qué se hacía en cada región y clasificarlo, porque al final cada una le ponían nombres distintos, pero a veces eran parecidas. La agrupé y al final lo que encontré fue que gran parte de las medidas que se estaban haciendo en conservación de suelos, pues sobre todo son una que se le denomina de forma general agricultura de conservación, otra que se llama extensificación de cultivos herbáceos, otra que se llama lucha contra la erosión en zonas dependientes, mantenimiento de cultivos leñosos tradicionales, paisajes y otra también de conservación de fauna en hábitats esteparios, sobre todo para temas de aves protegidas. Si todo eso lo estudiábamos luego en más detalle, al final que tuvieran realmente una repercusión clara, bien porque incrementaban materia orgánica, bien porque reducen claramente la escorrentía. Yo estudié todos esos aspectos técnicos y al final mi conclusión es una cosa subjetiva, entendedme, no fue un método muy analítico, pero sí aproximadamente un 29% de las medidas tenían que ver con zonas de protección ambiental, es decir, de la Red Natura 2000. Dentro de ellas, un 85% sí que es verdad que tenía mucha repercusión en biodiversidad, porque incrementaban o tenían potencial para incrementar la biodiversidad en las zonas agrícolas. En paisajes aumentaban aproximadamente un 60% de las medidas tienen que ver con mejora de los paisajes agrarios, que también es importante. Pero solamente menos de un 30% de ellas tenían que ver con efectos reales y palpables y medibles en temas de erosión. Esa fue mi conclusión. Bien, dentro de esas medidas además había requisitos, es decir, una ayuda agroambiental no es una ayuda que vaya simplemente un único requisito, sino que llevan distintas técnicas. Al final, las técnicas que en mayor medida encontré fueron sobre todo las que tienen que ver con estructuras de conservación viva, es decir, con poner sectos o respetar los árboles que tiene dentro de la finca o cosas por el estilo, o hacer cubiertas vegetales, o las que tienen que ver con conservación de suelos, tema laboreo sobre todo, eran las que más abundancia había en los PDR. Y estudié ya particularmente lo que se había hecho en la región.
contando con un técnico que tenía muchísima experiencia, pues antes de jubilarse tuve la suerte, la gran fortuna de trabajar con él. Y me fui con él a visitar muchas fincas. Hicimos un gran muestreo para ver qué se había hecho. No me voy a meter mucho en el detalle. Aquí tenéis los datos de lo que se gastó económicamente en esos PDR del 2000 al 2006, del 2007 al 2013, y he hecho los cálculos ahora también de cuánto supone ahora en Murcia las nuevas medidas del PDR que tienen que ver con conservación de suelos de alguna forma. Aquí os pongo los ejemplos que es lo que más me interesa. Por ejemplo, uno de los datos interesantes, esto es de un estudio que también colaboré, un libro, una publicación que tenemos sobre abandono de tierras en la región de Murcia. Abandono histórico, estos son abandonos de hace muchos años, pero son tierras que están abandonadas en algunas zonas por diversos motivos. La cuestión es que en esas zonas pues había potencial para hacer cosas, y efectivamente una de ellas, ¿cuál es? La forestación. A mis compañeros agrónomos o en mi Consejería de Agricultura o incluso a la organización agraria no les gusta nada esto, porque dicen, forestar tierras agrarias, eso quiere decir que me las estás quitando. Y es verdad. Pero ¿qué pasa? Que estamos hablando de tierras que no tienen ya valor. ¿Por qué? Porque se hicieron en zonas que no eran rentables. O porque eran en zonas que a lo mejor por el despoblamiento actual no tiene sentido mantener. Entonces, no digo que sea una ayuda importante a nivel de mantener mucha superficie, pero es verdad que yo creo que en toda España al final hay zonas que por determinados motivos se han ido abandonando, y una medida muy interesante es volver a reconvertirlas en forestal. Y aquí tenemos el ejemplo. Fincas hechas, por ejemplo, en 1999, una finca que estaba forestada hacía poco tiempo. Como veis, son zonas muy áridas, monte bajo, con matorrales muchas veces de clima árido. Y fijaros, simplemente en 18 años, con nuestro clima y con nuestras pocas precipitaciones, sin echarle ningún tipo de abono ni nada, ahí solamente se planta el pino y ahí se deja, o una encina. Pues fijaros, para mí es impresionante, porque estamos hablando de una de las zonas más desérticas de España, y conseguir que solo consigamos este tipo de restauración me parece un hito. Otro ejemplo, otra forestación. Ahí tenemos el punto de referencia, un camino que había ahí, o otra finca que nos ha tocado, que tiene un cultivo de secano, de leñoso, un almendro, y la finca que sí que se unió a este programa. Y fijaros, de estar el monte totalmente expuesto a la erosión, porque esos árboles prácticamente estaban medio muertos, a recuperarlo como medio forestal. El beneficio que tiene social. Bueno, había otra que era conservación de suelo mediante fajas en cultivos de secano. Esta la voy a saltar. Otra que era la extensificación de cultivo herbáceo, en la que se hacían corredores ecológicos y también se respetaba el rastrojo. Ahí lo veis, para proteger el suelo. Son medidas de muy poco calado económico, se pagaba muy poquito dinero. En algunas también se plantaba, por ejemplo en viñedos se plantaron algunos arbolados. Esto lo voy a saltar. Bien, simplemente aquí he puesto una pincelada, pero no tiene mayor importancia. Nosotros tenemos un centro de investigación, pero lamentablemente no hay un equipo que realmente esté trabajando en conservación de suelos. Existe un centro estatal que es el CEBAS, que aquí tenemos a Víctor que lo representa, que sí que están trabajando ahí. Me consta que hay investigadores que están trabajando en cosas de suelo, pero realmente a nivel regional nuestro, y que tenga relación directa con mi consejería, pues este organismo trabaja mucho en mejora genética de cultivos y en otros temas, pero eficiencia de riego, pero en lo que es conservación de suelos, pues ya hace años que no se trabaja. Bueno, esto es la pata que me faltaba, que era la del conocimiento, y lo voy a pasar muy rápido porque voy a fatal de tiempo como siempre. Simplemente deciros que yo, en la medida de lo posible, por ejemplo, cuando estuve trabajando en ese servicio, por ejemplo, mira, cursos de forestación, pues teníamos, en todos los sitios que desarrollamos en la jornada, venía gente que estaba interesada en cómo hacer sus pequeñas forestaciones en sus explotaciones agrícolas. O sea, que bien orientado, la gente receptiva. Una jornada en la que fueron un montón de agricultores a ver la última maquinera que había entonces para ver cómo mejorar las trituraciones de restos de poda, por ejemplo, en este caso en viñedo o en frutales de hueso. Una jornada en la que tuvimos, esta la hice hace poco, justo antes de la pandemia, con 150 personas. Estoy hablando de ingenieros que trabajan en empresas que facturan millones de euros. Y gastaron todo un día en venir a visitar una jornada que organicé sobre cubiertas vegetales, que no les vamos a dar dinero, era para explicarles cómo se podía aplicar esta técnica y qué beneficios tenía. Lo que quiero decir con esto, transmitiros, es que cuando se hacen las cosas bien y se busca la utilidad real de las medidas que tú quieres intentar ayudar al sector, la gente lo recibe con gusto y vienen encantados. Si intentamos venderles cosas que no son aplicables en agricultura, no te va a venir nadie y no van a querer implantarlas. De muchas de estas jornadas, hace años, hacíamos publicaciones. Esto es muy interesante.
Ahora se pueden hacer en PDF, que no se gasta papel, pero también es bueno de vez en cuando tener algún papel. Todo esto quedaba plasmado y así no se pierde el conocimiento. También tenemos centros de demostración. Hoy en día casi todo destinado a ensayar variedades, pero también se pueden aplicar para hacer estudios de conservación de suelo, aunque no se estén haciendo. Este es el programa de asesoramiento. Cuando yo trabajé en él, estuve durante 2 años formando a técnicos especialmente en condicionalidad y en medidas de buenas prácticas agrarias. Y era sorprendente gente que salía de la carrera que cuando nos poníamos a explicarles de erosión o les poníamos a explicarles de manejo de suelos no sabían. Y venían del colegio de agrónomos y no sabían. Hay unas grandes carencias en la parte también de formación, por lo menos en aquella zona, en formación universitaria. Mis conclusiones, y termino. No existe una política definida sobre conservación de suelo. Esa es la realidad. Sino solamente actuaciones puntuales. Ya lo habéis visto. Salen en los periódicos un problema, a los políticos les da miedo y sacan una norma, sin contar con el sector, precipitadamente y demasiado agresiva. O sacan una ayuda porque a lo mejor una organización agraria propone una medida porque le interesa a ellos, pero no se ha contrastado con investigadores. No está todo bien coordinado. No hay una norma que regule el uso del suelo, que se planifique cómo se planifica el suelo por actitud, cómo se gestiona, cómo se usa en las explotaciones agrícolas. No hay un servicio, no hay una estructura departamental, no hay técnicos que estén ahora mismo pensando en conservación de suelo. Y ese es un gran problema, porque así difícilmente vamos a poder hacer algo. Pero ahora, en el caso del Mar Menor, sí que se está creando una unidad específica para el Mar Menor. Ha sido tan gordo el problema y con tanta implicación política que ahora sí se han molestado en empezar a meter funcionarios para que empiecen y a contratar gente externa para que empiece a investigar y empiece a hacer inspecciones y empiece a poner medidas de este tipo en conservación de suelo. Pero solamente la parte del Mar Menor porque ha sido un problemón tremendo. ¿Me entendéis, no? Hay una tendencia decreciente en las medidas económicas a nivel nacional y a nivel concreto en Murcia de conservación de suelo. Cuando el Ministerio sacaba decretos que eran de aplicación directa, había medidas muy interesantes de conservación de suelo. Con los años que se ha ido dejando que cada comunidad haga lo que le da gana, hay alguna comunidad que tiene medidas muy interesantes, pero otras me da la impresión de que han ido quitando peso a la conservación de suelo. Baja sensibilidad y conocimiento sobre la problemática en general. Y lo último, escasa relación entre todos los que generamos el conocimiento, los gestores, los usuarios de la tierra, con los investigadores, con los formadores, con los cuales así difícilmente. Lo último, dar las gracias a los que fueron mis codirectores de tesis doctoral, Asunción Romero, que es un maquinón, o sea, es una persona muy competente y muy especialista en conservación de suelo, bueno, sobre todo en erosión en la región de Murcia, Francisco Belmonte, y Mariano Sánchez, que es un técnico que es uno de los culpables de que yo tenga tanta pasión por esto. Fue el que me aplicó esas medidas de forestación y todas esas que os he enseñado en imágenes. Bueno, pues trabajé con ellos. Muchas gracias y perdonad que se me haya extendido un poco más de la cuenta. Y bueno, ya si hay alguna pregunta. Tengo curiosidad porque has comentado que la situación del Mar Menor se ha ido de las manos, pero ¿durante cuántos años se ha gestado ese problema? Ve respondiendo mientras sí. Vamos poniendo eso. Pues el problema se ha ido gestando pues desde... El problema se ha ido gestando... Gracias. Nada, macho. Vengo corriendo. Espérate, no, te ha venido bien porque... No tengo la información de hasta qué punto de cada una de las actividades que hay. Ya lo he dicho, sobre todo hay cultivo residencial, hay la gran presión en verano, cultivo residencial, y al final puede estar habiendo la misma contaminaciones por temas sobre todo de... Aunque Murcia, y de hecho presumimos, porque además es cierto, tenemos una altísima tasa de depuración de agua, pero claro, esto es como todo. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de precipitaciones de 100 litros por metro cuadrado en unas pocas horas, no hay sistema que soporte eso. Es decir, tened en cuenta que aunque los sistemas de alcantarillado
y de aguas fecales van separados, pero al final, con esas precipitaciones, al final todo acaba mezclándose. Entonces, es muy difícil cuando hay episodios de esos torrenciales que no haya algún tipo de aportaciones de aguas que tienen una carga alta de, por ejemplo, de detergentes, de fósforo, de fosforado, y también de la parte, como digo, y luego la parte agraria. Entonces, ¿desde cuándo se lleva gestando esto? Pues iba a decir de toda la vida, no de toda la vida, pero lógicamente desde que hay actividad agraria intensiva, pues tiene que haber habido un incremento de aportes de nutrientes de la parte nitrogenada, y desde que el Mar Menor se convirtió en un polo importante de atracción turística y creció tanto, y a lo mejor un poco desordenadamente, como va a pasar en toda España, porque no solamente en Murcia, iros, por ejemplo, a la Comunidad Valenciana o en algunas partes de Andalucía, ¿qué vamos a hablar? Es decir, que esto no es un problema concreto de una región, es que es un problema de funcionamiento, o en otras partes de Europa. Entonces, esos crecimientos tan exagerados pues traen consecuencias, y sobre todo porque también es verdad que no había el conocimiento que hoy en día hay. Entonces, el problema ha sido acumulado de muchos años, ¿no? Lógicamente, allí en el Mar Menor, pues desde que hay una intensidad mayor de cultivos, la parte que le toque a los cultivos, pues desde entonces, y la parte de residencias, pues un tanto de lo mismo. Más o menos viene casi todo de la misma época, de cuando empezó a haber un mínimo de recursos para poder establecer allí todo eso, ¿no?